patologías y el tratamiento nutricional de patologías relacionadas al aparato digestivo. Entonces, hoy vamos a ver lo que es la disfagia, el reflujo gastroesofágico, gastritis y hemorragia digestiva alta, y comenzamos con patologías intestinales con la enfermedad celíaca. Bueno, vamos a empezar. Vamos a comenzar entonces con disfagia. Primero, para entender un poco este problema deglutorio, vamos a ver lo que es la deglución, a repasar un poco lo que es la deglución, en qué consiste, para luego entender el tratamiento de la disfagia. La deglución es un proceso neuromuscular, es decir, intervienen músculos y nervios, es complejo, y hace avanzar el bolo alimenticio, los líquidos, los alimentos, desde la boca hasta el estómago. Además, intervienen, ciertos órganos que están en la cavidad oral, como la lengua, los dientes, la faringe, laringe y esófago, y todas estas estructuras internas. Todos los que se han conectado, por favor, ahora último, no se olviden de colocar el presente, porque es en esta primer link, que es donde voy a tomar asistencia, ¿sí? Bueno, continuamos entonces. La deglución se realiza en 3 etapas o fases, este mecanismo, donde la primera fase es una fase voluntaria que inicia el proceso, donde se realiza la preparación y propulsión del bolo alimenticio. El alimento entra en contacto con la saliva, con los dientes, se forma un bolo. Luego viene una fase faríngea, que es involuntaria y es un reflejo automático mediado por nervios y músculos que van a desencadenar este reflejo de la deglución para proteger las vías aéreas, respiratorias superiores e inferiores. Y otra fase que es involuntaria, que es la propulsión de este bolo alimenticio a lo largo de todo el esófago hasta la apertura del esfínter esofágico inferior para llevar este bolo alimenticio al estómago. Acá les puse una imagen de cómo es la deglución, que consiste en estas 3 fases. En la fase oral, que consiste en humedecer los alimentos, masticarlos para formar este bolo alimenticio. La lengua lo que hace es impulsar este bolo alimenticio hacia la parte posterior de la boca, de la cavidad oral, la empuja hacia atrás, y una vez que este bolo alimenticio entra en contacto con el paladar blando, se detiene la respiración para pasar a la segunda fase, que sería la fase faríngea, donde el bolo alimenticio es trasladado, se abre el esfínter esofágico superior, es trasladado a lo largo de la faringe, y para proteger las vías aéreas superiores se cierra el paladar blando, y para proteger las vías aéreas inferiores, es decir, la tráquea, los broncos, la laringe, se cierra a través de la epiglotis. Entonces el bolo alimenticio pasa a lo largo de la faringe, y luego se desencadena el otro reflejo, que es la apertura del esfínter esofágico superior, para entrar este bolo alimenticio a lo largo del esófago, y mediante las ondas peristálticas trasladarlo hasta el estómago. El objetivo de este mecanismo de la deglución es la nutrición de la persona, teniendo en cuenta 2 aspectos que son fundamentales en la nutrición. Una es la posibilidad de ingerir todos los alimentos, nutrientes, calorías y el agua para poder mantener una adecuada nutrición e hidratación. Y otro concepto fundamental, importante, de la deglución es la seguridad, que se refiere a la posibilidad de ingerir estos nutrientes líquidos
sin que se produzcan complicaciones respiratorias. Ese es el objetivo entonces de la deglución. Bueno, entonces ahora entremos al concepto de lo que es la disfagia. La disfagia es la dificultad o molestia para tragar o deglutir alimentos líquidos o sólidos por afectación de una o más fases de la deglución. O sea, puede haber alguna alteración en lo que es la preparación oral del bolo, es decir, en la fase oral de la deglución, o en el desplazamiento del alimento desde la boca hasta el estómago, o sea, alguna alteración a nivel faríngea o a nivel esofágico. Hay varias clasificaciones de lo que son las disfagias. Yo les puse lo que es la clasificación según la localización y según la etiología. Según la localización podemos tener las disfagias orofaringeas, donde, bueno, el tratamiento nutricional en este caso va a estar orientado a estas disfagias, y es cuando, bueno, hay alguna alteración de la deglución que está originada en la fase oral o faringea. Y según la localización pueden ser disfagias esofágicas, que es cuando la alteración se da en la fase esofágica, es decir, en la propulsión de este bolo alimenticio. Según la etiología o las causas, podemos tener disfagias mecánicas, es cuando se produce alguna estenosis del órgano, alguna disminución en la luz del órgano, ya sea por alguna causa intrínseca o extrínseca, por ejemplo, algún tumor que oprime el órgano, o algún cambio en la mucosa del órgano, como del esófago o de la faringe, que hace que se reduzca la luz esofágica o faringea. O motora, que pueden producirse por alteraciones en la incoordinación de los mecanismos de la deglución, es decir, en los mecanismos nerviosos y de músculos que intervienen en la deglución. Bueno, hay un montón de causas o variedad de patologías que pueden producir disfagia en cada una de las tres fases, pero yo les coloqué que la demencia, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad de Parkinson, son patologías neurológicas muy prevalentes en los adultos mayores. Es algo que ustedes lo van a ver muy frecuente, y por eso en estos pacientes tenemos que estar alertas y evaluar siempre el estado de deglución de quienes padecen estas enfermedades. ¿Cuáles son los signos, síntomas de este trastorno? En cuanto a la disfagia orofaringea, es muy común ver que los pacientes presentan tos durante o después de la deglución. La tos generalmente es un reflejo de defensa para evitar el paso de alimento hacia las vías aéreas. Otra manifestación o signo muy característico de la disfagia orofaringea es el cambio en la voz del paciente luego de la deglución. Puede presentar una voz húmeda, como gorgojeante, que se aclara con el carraspeo, es decir, cuando hace... Otro signo característico, bueno, puede ser la presencia de alimentos en la cavidad oral después de la deglución, es decir, una deglución por partes. Babeo, por dificultad también al deglutir la propia saliva, entonces vemos pacientes que tienen babeo. Dificultad para mantener o mover el alimento en la boca, deglución y masticación muy lentas, regurgitación nasal, podemos ver pacientes que luego de deglutir tienen salida de alimento por la nariz, episodio de sofocación durante las comidas o pérdida de apetito y cambios de peso. Y en este caso también podemos detectar pacientes que sin esta sintomatología típica, como es la tos durante la deglución, los cambios en la voz, podemos ver pacientes que tienen neumonías de repetición o fiebre sin razón aparente o disminución de peso. Y esto, ¿por qué sea? Porque hay pacientes que no tienen estas manifestaciones típicas, este reflejo tusígeno, y entonces pueden tener aspiraciones o microaspiraciones silentes, donde no se dan cuenta, entonces se manifiestan con neumonías, o broncoespasmos, o fiebre.
Y en el caso de las disfagias esofágicas, bueno, también tener en cuenta que la pérdida de peso en las disfagias orofaringeas son muy comunes, porque generalmente en estas disfagias hay dificultad para la ingesta de líquidos y de sólidos. Entonces el paciente con cualquiera de las dos consistencias puede tener aspiración del alimento, entonces restringen la ingesta de alimentos. Y en el caso de las disfagias esofágicas, además de estos síntomas que nombramos recién de las disfagias orofaringeas, tenemos la sensación de pirosis o ardor retroesternal o acidez o en la garganta, sensación de presión en la zona anterior del tórax o despertar nocturno con tos, que indica que hay reflujo gastroesofágico. Las disfagias esofágicas son frecuentes las disfagias por tumores en el esófago o por esofagitis que ocasionan esta disminución en la luz a lo largo de todo el tubo del esófago, o también pueden haber patologías neurológicas que influyen en la motilidad o el peristaltismo del esófago. Generalmente cuando en las disfagias de esófago son disfagias a alimentos sólidos. Bueno, ¿cuáles serían las complicaciones? ¿Por qué tenemos que conocer las complicaciones? Porque las disfagias generalmente ocasionan problemas no solo físicos, sino también psicológicos en estos pacientes. Bueno, la malnutrición, la deshidratación y la consecuencia, que puede ser la muerte del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente, bueno, por las disfagias, generalmente por la dificultad o el tiempo que le lleva realizar una comida, disminuyen la cantidad de alimentos que ingieren o evitan comer por riesgo de tener miedo de aspirarse o realizan las comidas muy monótonas, siempre iguales, por el miedo que tienen al aspirarse o el tiempo que les lleva la demora en realizar la comida. Entonces, la consecuencia va a ser una desnutrición en el paciente, deshidratación por la disminución en la ingesta de líquidos, y todo esto, la disminución en la ingesta de alimentos como frutas, verduras y poca ingesta de líquidos, un estreñimiento, que son tanto la desnutrición como la deshidratación pueden ser en pacientes muy vulnerables como adultos mayores, pueden llevar a la muerte. Y bueno, otras complicaciones son la aspiración, que es cuando el alimento pasa más allá de las cuerdas vocales y ingresa hacia la tráquea, los bronquios y pulmones. Entonces, ocurre la complicación más grave de la disfagia es la neumonía por aspiración, y es cuando este material, o sea, este alimento aspirado, es colonizado por microorganismos patógenos que, si el paciente es incapaz de resistir a esta invasión bacteriana, aparece esta neumonía que, bueno, hay que tratar con antibióticos. Bessie, te escucho. Por eso es importante recordar de que hay que tener al paciente semisentado o sentado para darle de comer. Exactamente, es muy importante. ¿Alguno tiene pacientes con disfagia que esté atendiendo? Yo. Ah, muy bien. ¿Disfagia qué le pasó a ese paciente? A esa paciente se quebró la cadera, se venció y ahora le han hecho una amputación de primero de unos dedos del pie y ahora del pie, y entró en una depresión. Sí. Y entonces no come casi, es como que hay que obligarla. Yo le doy con bombilla, con cañita, con mucha paciencia. ¿Qué edad tiene? 78 años. Ah, bien. Profesora de química, trabajaba en el CONICET hasta el día de que entró en este problema. Wow, increíble. Sí. No hay que pensar tanto, profe.
Sí. Mis pacientes son todos pensantes. Pensar hace mal. Que me dedico mejor al arte, entonces. Sí, Bueno, sí. bueno la aspiración, entonces, las neumonías por aspiración es la complicación más grave, y si no pueden haber broncoespasmos o neumonitis. Y en el caso de neumonía siempre se tienen que tratar con antibiótico. Bueno, obviamente pueden haber también atragantamiento, una insuficiencia respiratoria aguda por algún alimento que queda atascado en alguna parte de la faringe, de la laringe, y también producir la asfixia del paciente. Otra consecuencia es la dependencia, aislamiento social, porque, bueno, el tiempo que demoran en terminar una comida o los ataques de tos que sufren al comer, lo que hacen es aislarse, comer en soledad o evitar la comida, y bueno, esto les genera mucha vergüenza en el momento de la comida. Y bueno, hay que tener en cuenta también que los familiares que están en contacto con el paciente con disfagia, muchas veces por este problema tienen que asumir el control de la ingesta de los alimentos, y esto, bueno, genera una carga familiar, por lo cual muchos familiares lo que hacen es llevar al paciente a alguna institución para que pueda ser bien atendido. Bueno, el tratamiento de las disfagias es multidisciplinario, es un trabajo en equipo de varios médicos especialistas como, bueno, geriatras, neurólogos, otorrinolaringólogos, fonoaudiólogos, enfermeros, nutricionistas, fisioterapeutas. Cada uno aporta desde sus conocimientos en este equipo. Generalmente, bueno, vamos a entrar en el tema del tratamiento con las disfagias. Todos los que se han conectado, por favor, pongan el presente, porque con este link voy a tomar la asistencia. Entonces, bueno, el tratamiento se hace en función de la gravedad de las alteraciones de la eficacia, es decir, de la posibilidad de ingerir alimentos sólidos o líquidos, y de la seguridad, es decir, de poder evitar las aspiraciones de los alimentos que son identificadas en el diagnóstico. El diagnóstico generalmente lo hace el fonoaudiólogo, se hacen pruebas de consistencias, pruebas de todo tipo para ver qué tipo de disfagia tiene el paciente. Entonces, podemos tener pacientes con alteraciones leves de la eficacia, es decir, de la ingestión de alimentos, pero de una correcta seguridad, es decir, que no hay riesgo de aspiración del alimento. Por ejemplo, pacientes que tienen dificultad para la masticación, para el movimiento del alimento en la boca, o pacientes que tienen sequedad bucal como serostomía, que tienen dificultad para elaborar este bolo alimenticio. O sea, hay dificultad para ingerir alimentos, pero no en la seguridad. Su estructura está en un correcto estado, entonces siguen una dieta libre, quizás con algunas modificaciones. Podemos tener pacientes que tienen alteraciones moderadas de la deglución, entonces requieren cambios destinados a modificar la textura, la viscosidad de los alimentos sólidos y líquidos para formar un adecuado bolo alimenticio. Pacientes con alteraciones graves que, además de modificar la textura y viscosidad de los alimentos, necesitan técnicas de tipo postural, maniobras activas o incremento sensorial oral. Pacientes con alteraciones muy graves son los que no se pueden tratar mediante cambios en las texturas de los alimentos, porque directamente no pueden ser alimentados por vía oral y precisan una vía enteral por sonda nasogástrica cuando es por un breve periodo de tiempo, o una gastrostomía cuando es para un plazo mayor. Acá entrarían, por ejemplo, un cáncer de esófago o una demencia muy avanzada, donde, bueno, ahí se genera una controversia
en pacientes quizás con alguna enfermedad como de Alzheimer muy avanzado, en pacientes terminales, si instaurar o no un soporte nutricional en estos casos. En todos los casos es fundamental la estimulación fonoaudiológica para ver hasta dónde el paciente puede recuperar o no la disfagia para reducir el riesgo de complicaciones. Hay pacientes que quizás han padecido un accidente cerebrovascular y con una estimulación a través de fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, pueden ir recuperando estos movimientos y volver a una alimentación normal, ¿sí? O aquellos que necesitan esta estimulación por un largo periodo de tiempo. Hay maniobras posturales, por ejemplo, al momento de la comida, cuando se lleva el alimento a la boca, de modificar la postura de la cabeza, una flexión cervical, donde se lleva la barbilla, o sea, la pera, se la acerca hacia el tórax, para evitar que se desencadene muy rápido el reflejo de la deglución. Hay praxias que son entrenamientos en la movilidad, en el tono y la sensibilidad de los órganos que intervienen en la deglución, por ejemplo, los labios, los músculos, como acá abajo que les puse el músculo macetero, se hacen masajes, o movimientos con la lengua, técnicas de incremento sensorial, donde se le puede intervenir al paciente con estímulos frío, calor, diferentes consistencias, alimentos ácidos, por ejemplo, para estimular la deglución. Bueno, también tienen que ver con incremento sensorial para el reconocimiento de figuras y nominación, rehabilitación de la fonación y lenguaje, etc. Y también maniobras deglutorias. Esto todo lo realiza el fonoaudiólogo junto con fisioterapeutas. Y a la nutricionista, obviamente, le corresponde el tratamiento nutricional, tratar de elaborar estos menúes y estas consistencias que nos va a indicar la fonoaudióloga. La fonoaudióloga, una vez de realizar estos diagnósticos en cada paciente particular, va a determinar qué tipo de viscosidad para los líquidos puede ingerir un paciente, qué tipo de textura en los sólidos le corresponde a cada paciente. Entonces, indica a la nutricionista y la nutricionista hace el plan alimentario. ¿Y en qué consiste? En modificar las características de este bolo alimenticio, tanto en volumen, viscosidad y textura. Bueno, esto se va a realizar obviamente en base al diagnóstico realizado. El objetivo del abordaje nutricional es permitir la eficacia de la deglución, es decir, que el paciente tenga la capacidad para alimentarse por vía oral y mantener un adecuado estado nutricional y de hidratación, y permitir también la seguridad de la deglución, es decir, que el paciente no sufra episodios de penetración y de aspiración durante la deglución. Reducir al mínimo estos episodios. Entonces, lo que se realiza es modificar la alimentación oral. Siempre se prioriza la vía oral, tratar de seguir utilizando la vía oral en tanto sea posible. Entonces, se va a modificar, se va a realizar una alimentación oral adaptada. Hay sociedades, muchos países que han desarrollado guías de adaptación de los alimentos con viscosidades y texturas que se adecúan al grado de disfagia de cada paciente. En Argentina todavía no contamos con guías específicas y nosotros en esta materia vamos a tomar como referencia la Dieta Nacional para la Disfagia, publicada en el 2002, que clasifica a los alimentos líquidos y sólidos, como vamos a ver a continuación. Yo, en el material que les envié de lectura, les coloqué un consenso internacional que es reciente, publicado en el 2019, que utiliza descriptores, es un consenso universal, donde ya se están empezando a utilizar en diferentes hospitales, y tiene descriptores muy detallados. Es muy difícil, o sea, muy largo para explicar. Nosotros vamos a explicar cómo se siguen manejando ciertos lugares, que es a través de estas guías
de la Dieta Nacional para la Disfagia de la Sociedad Americana de Dietistas. En cuanto a los líquidos, ¿qué dicen estas guías? Que se dividen en 4 grupos y en referencia a la viscosidad, que sería la resistencia que tiene un líquido para fluir. Entonces, proponen 4 categorías que, siendo de viscosa, más viscosa a menos viscosas, tenemos la viscosidad pudding, que sería tipo yogur firme, por ejemplo, la viscosidad miel, que sería como cae la miel, y la viscosidad néctar, que sería tipo un yogur bebible, como cae. Y luego el líquido claro, que sería las bebidas como el agua, infusiones, caldos, etc. Bueno, estas guías nos dicen que la viscosidad tipo pudding cae en forma de bloque y solo se pueden tomar con cuchara. O sea, son líquidos que solo se pueden tomar con cuchara. Ahora vamos a ver cómo se preparan estos líquidos. Y no pueden beberse con sorbete ni con vaso. La viscosidad. ¿Que le moleste? Sí. Se me está por apagar el teléfono y estoy en el trabajo, no tengo dónde cargarlo. Bueno, Laura, no hay problema. Gracias por avisar. Bueno, gracias a usted. Después lee el material, por favor. Sí, sí. Bueno, tipo miel dijimos que es como, cae como la miel, cae como en gotas espesas y no se puede consumir tampoco con un sorbete y solo se puede tomar en taza o con una cuchara. En taza a sorbos o con una cuchara. Tipo néctar o almíbar, que sería como la fluidez de un yogur bebible, al caer este líquido cae en forma de hilo fino, es un líquido espeso, y puede beberse con sorbete o de un vaso, a sorbos. Y luego tenemos el líquido claro, que sería los caldos, té, agua. En esta categoría de líquidos claros también entran las gelatinas comerciales, porque estas gelatinas en la boca cambia su estado, pasa de ser como un sólido a líquido. Entonces son muy riesgosas las gelatinas comerciales en las disfagias a líquidos. Bueno, eso es lo que nos proponen las guías, qué diferentes de viscosidad de líquidos podemos tener. Entonces, al momento de indicar líquidos en pacientes con disfagia, si hay disfagia a líquidos, estos pacientes no van a poder tomar agua de un vaso o un jugo o una gaseosa si tienen ganas, o una infusión, un té o un caldo, por ejemplo, no lo pueden hacer porque eso genera un riesgo de aspiración. Los líquidos escurren muy fácilmente en la boca y se generan las aspiraciones de alimentos. Entonces, lo que hacemos en la dietoterapia es espesar estos líquidos, porque el paciente necesita hidratarse. Entonces, podemos espesar los líquidos con espesantes comerciales o también de forma natural, añadiendo, por ejemplo, algún alimento que genere el espesamiento de algún líquido. Lo más habitual es utilizar estos espesantes comerciales porque son de fácil manejo, son prácticos, son instantáneos, se adaptan a diferentes texturas, o sea, no solo a líquidos, sino también a sólidos, ajustando diferentes cantidades, se pueden utilizar en temperaturas frías o calientes y además son de sabor neutro, es decir, que no le van a dar el sabor al agua. Nosotros acá, ¿cuál utilizamos habitualmente? Es el espesán. Es libre de lactosa y gluten y está elaborado en base a almidón de maíz modificado. Este espesante, que es un polvito, lo vamos a ir agregando a diferentes líquidos para obtener diferentes consistencias donde si agregamos, por ejemplo, una medida a una medida y media, tenemos una viscosidad tipo almíbar. Si agregamos 2 medidas miel y si agregamos 2,5 a 3 medidas, esto es en 100 mililitros de líquido, que acá no lo puse.
obtenemos una viscosidad pudding. Y acá les voy a mostrar el video de cómo se realiza este espesamiento de líquidos en una gaseosa. La gaseosa, le pongo la gaseosa para que vean de que, bueno, que todos los líquidos, en este caso, se van a espesar cuando hay disfagia de líquidos. Fíjense, una cucharadita mientras revolvemos enérgicamente en 100 mililitros de Coca-Cola para producir una consistencia tipo almíbar. La textura miel pueden ser 2 medidas. Agregamos los 100 mililitros de líquido, que en este caso es Coca-Cola, revuelve enérgicamente, fíjense que se hace esta espuma. Esas espumas después se va a ir, o sea, que el paciente no va a sufrir riesgo por la espuma. Después, pero sí va a tener el sabor a Coca-Cola, que quizás tanto desea. Y consistencia pudding, 3 cucharaditas. 2,5 o 3 cucharaditas, 3 medidas. Cada una de esas medidas tiene 6 gramos de producto. Siempre se revuelve enérgicamente. Y ahora vamos a ver cómo se ven estas consistencias, estas viscosidades, perdón. Fíjense la textura néctar. Miel. Y la de pudding, que cae en bloque. Fíjense que ahí se mantiene la cuchara y el pudding. O sea que el espesamiento de líquidos es muy fácil. Sí. Mari, gatica. ¿Tenés una pregunta? Bueno, quizás se soltó el... ¡Ay, no! Perdón, bajé el sonido. ¡Ah, no! Bueno, no. Pensé que ibas a hablar. Bueno, no solo esto que tenemos que tener en cuenta, que se espesa el líquido, pero a su vez, para poder consumir este líquido, es probable que el paciente esté también con maniobras de tipo deglutorias o posturales para poder también ingerir este líquido, ¿sí? Que está modificado en viscosidad. Bueno, los sólidos. En relación a los alimentos sólidos, para estas guías se van a dividir en diferentes grupos que hacen referencia a la facilidad para ser masticados. Entonces, podemos adaptar los alimentos sólidos hasta lograr las siguientes consistencias según lo consideremos necesario. Tenemos el nivel 1, que son los triturados, procesados o papillas. Tienen una consistencia de puré, son suaves y uniformes, sin grumos, y no requieren masticación, solo se pueden comer con una cuchara. Y ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, los procesados de alguna proteína, como una carne, pollo, carne, pescado o huevo, con alguna verdura o algún vegetal hervido. Y tenemos acá, por ejemplo, un procesado de pollo con puré de batata o carne con puré de papa. En el nivel 2, que es la dieta adaptada mecánicamente o molidos, son aquellos que pueden requerir una masticación suave o sin masticación también, tienen una textura homogénea, sin grumos, las carnes que se utilizan están molidas y se pueden comer con cuchara o tenedor y mantienen la forma luego de servirse. Ejemplo, pollo molido con puré de batata, que acá estaría. Lo que se busca en esta consistencia es tratar de
mejorar también la vista del plato para no aburrir al paciente y no producir tampoco esta sensación, esta tristeza que tiene al no poder comerse, por ejemplo, un bife de carne. Entonces, se presentan de esta manera, simulando un bife, por ejemplo, de carne, o acá en esta presentación que les puse una patita de pollo, o acá, por ejemplo, la forma de una zanahoria. En el nivel 3 es aquellos que requieren masticación suave, en este caso sí se puede realizar una masticación. Son alimentos que pueden ser triturados con un tenedor, como por ejemplo un crepe, un panqueque, con alguna verdura, con ricota, como les puse acá, con una salsa mixta. Y bueno, en este caso siempre deben estar humedecidos con alguna preparación. Y bueno, por último tenemos el nivel 4, que sería la dieta normal, que esa requiere una capacidad de deglución normal. Entonces, bueno, en base a los sólidos, si la fonoaudióloga nos dice que el paciente tiene una deglución para alimentos sólidos de nivel 3, tenemos que buscar estrategias para tener este tipo de alimentos, este tipo de texturas. Y también, junto con los líquidos, para poder ingerir estos alimentos, van acompañados con la estimulación fonoaudiológica, con medidas posturales, maniobras deglutorias, etc. Otra cosa importante en las disfagias, en cuanto a los alimentos, es estar atentos a aquellos alimentos que son de riesgo y que se deben evitar siempre. Tenemos que, en general, tener texturas homogéneas, evitando los grumos, las semillas, las hebras, las espinas, o los sólidos que se derriten a líquido, como les dije, las gelatinas o helados, los alimentos duros, crujientes. Tenemos que tratar de evitar esas texturas. Entonces acá les puse ejemplos. Dobles texturas son muy peligrosas, como por ejemplo los caldos con fideitos o con verduras o con carnes, o los yogures con trozos de frutas, que son mezclas de líquidos y sólidos. Los alimentos pegajosos que se pueden pegar en la garganta, en el paladar, como quesos derretidos, caramelos masticables, miel, miga de pan. Alimentos que se dispersan en la boca, como el arroz, el choclo, las arvejas, lentejas, garbanzos, semillas. Los que se funden de sólido a líquido en la boca, como gelatinas, comerciales, helados. Los que los desprenden agua al morderse, como un melón, sandía, naranja. Si hay disfagia líquidos, es muy peligroso. Alimentos fibrosos que puedan tener hebras y quedar retenidos en alguna parte de la cavidad oral o esofágica. Secos y duros que pueden generar un atragantamiento, como carnes a la plancha, frutas secas, tostadas, galletitas. Bebidas con gas, como las gaseosas, también deben evitarse. Entonces, en general, muchos de estos alimentos los podemos modificar las texturas, como por ejemplo hacer un licuado de arroz, se pueden utilizar algunos de estos modificados, pero no en estas consistencias. Profe, y ahí también entraría el tema de la fruta. La fruta la podemos licuar. La fruta exactamente licuada con algún espesante, o con algún espesante comercial o un espesante natural. Por ejemplo, con algún yogur bebible, si necesita ingerir en esa textura, por ejemplo. Licuadas con leche, con yogures, agregando espesantes. Profe, pero si lo licuamos con leche, por ejemplo, tenemos que echarle el espesante para que no quede tan líquido. Si lo vamos a hacer en forma de licuado, sí, algún espesante, pero eso lo va a decir la fonoaudióloga. Depende de la viscosidad para ingerir líquidos que necesita el paciente, espesamos o no. Si hay disfagia a sólidos y queremos incorporar las frutas, podemos cocinarlas, y si puede tener una textura en el nivel, por ejemplo,
3, podemos dársela cocida o una banana bien pisadita, ¿sí? O una fruta cocida pisada. No es necesario siempre que esté licuada, porque depende de la textura que tenga indicada el paciente. Claro, depende de lo que diga la nutricionista, vendría a ser. Depende de lo que diga la fonoaudióloga. La nutricionista adapta las texturas. Ah, bien, siempre. Porque hay pacientes que por ahí se aspiran con una viscosidad, no sé, néctar y no con pudding. Y eso lo hace la fonoaudióloga con todas las pruebas que se le hacen al paciente, pruebas de deglución, que están como los métodos diagnósticos. Y eso se puede también ir modificando en el momento, si hay un paciente, por ejemplo, con un accidente cerebrovascular, se puede ir modificando también las texturas a lo largo del tratamiento. Las medidas que tenemos que tener en cuenta en el momento de la comida. Siempre el paciente cuando lo estamos alimentando, si es que lo tenemos que alimentar y no lo puede hacer de manera solo, tiene que estar despierto y responder a órdenes sencillas. Tiene que tener la capacidad de mantener el alimento en la boca y tragarlo cuando le parezca conveniente. Tiene que evitar todo tipo de distracción, como mirar televisión o leer el diario al momento de la comida. El ambiente tiene que estar tranquilo y relajado. No debemos hacerle preguntas al paciente mientras está deglutiendo alimentos, es decir, que no tiene que hablar. Siempre hay que tomarse el tiempo que necesita cada paciente para el momento de la comida. Pueden demorar hasta 1 hora o más de 1 hora para terminarse un plato. Y esto es algo muy duro cuando el tratamiento es realizado en la casa con el familiar, porque el paciente se frustra tanto y el familiar quizás no tiene esa paciencia y terminan comiendo menos y llegando a una desnutrición y a una deshidratación y a una muerte, lamentablemente. Bueno, esperar siempre que la boca esté vacía para incorporarle otro bocado de alimento. Podemos utilizar algunos utensilios que se adaptan como vasos o cucharas para mejorar la independencia del paciente. Sí, alguien hizo pregunta. Profe, y lo otro que es importante también es ver qué trae la persona, porque veo que a veces van acumulando. Entonces está bueno decirle, respirar y tragar, asesorarse de que se ha comido la comida, porque a veces ellos la van guardando. Exactamente. Y después cuando uno quiere acordarse, le devuelven a uno en la mano todo. Exactamente. Por eso dice ahí esperar que la boca esté vacía para incorporarle otro bocado. En cuanto a la postura del paciente al momento de la comida, siempre tiene que tener una postura de seguridad. Él tiene que estar siempre erguido, o sea, o sentado, con la espalda apoyada en algún respaldo de la silla, o si está en cama, encamado, la cama, bueno, asegurarle una posición de 60-90 grados, que sería con almohadas, si es que está en el domicilio. La cabeza debe estar ligeramente flexionada con la barbilla hacia abajo. Colocarnos enfrente para producir imitación de cómo tiene que hacer el paciente, si tiene alguna indicación de algún movimiento, alguna maniobra deglutoria. Evitar que el paciente extienda el cuello hacia atrás cuando traga y cuando el paciente haya acabado de comer, evitar acostarlo inmediatamente porque podría aumentar el riesgo de broncoaspiraciones. Y otras medidas higiénicas también les puse porque es importante mantener una buena higiene de la cavidad oral porque pueden quedar restos de alimentos en la boca, en la lengua, en los dientes, en los carrillos. Entonces, esto puede producir una colonización de gérmenes y producir alguna infección respiratoria también. Así que se debe cepillar de manera suave antes de la comida, porque puede estimular también la deglución, o después de las comidas, o de la dentadura postiza, en el caso que tenga dentadura. Y en el caso de que no pueda cepillarse, podemos utilizar también los enjuagues bucales impregnados en gasas, por ejemplo, en caso que el paciente no se pueda cepillar o no se pueda enjuagar la boca. Bueno, y en los casos graves, ¿alguien levantó mano? ¿O se me está por acabar la...? Ah, bien. Voy a detener un ratito. No, vamos a terminar esta parte. En los casos graves de disfagias,
Donde no se puede administrar la alimentación de forma segura y eficaz, se indica la nutrición enteral. Entonces, se indica cuando el paciente tiene alguna disfagia absoluta o pacientes que no pueden cubrir el 75% de sus necesidades nutricionales con la alimentación adaptada. Entonces se instaura un soporte nutricional, que puede ser utilizar sonda nasogástrica o una gastrostomía endoscópica percutánea, de acuerdo al tiempo que va a tener este soporte nutricional. Bueno, voy a detener acá un ratito, no se vayan, voy a continuar. Voy a tomar el presente. Así que, por favor, los que no han colocado el presente. Sí. Hay una compañera que no se ha podido conectar porque ha estado con problemas de internet y tampoco se pudo conectar en la clase anterior. Ah, bien. ¿El nombre? Asiar Fabiana. ¿Asiar cuánto? Fabiana. Fabiana. Bien. Les comento que hoy no va a haber autoevaluación, para que se queden tranquilos. Bueno. Esperen que voy a tomar la asistencia. ¿Se han anotado todos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, seguimos entonces. No sé cuánto quedará. Bueno, ¿alguna duda? ¿Cómo? ¿Cuánto queda? 8 minutos quedan. 8, bien, gracias. Esto sería entonces la primera parte de las enfermedades que vamos a ver, que sería disfagia. ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto, seguimos entonces. Pero una consulta, profe. Yo les hago masaje siempre en la boca a la persona, ¿está bien? Sí, está bien. Pero te lo ha enseñado. Lo hago así para que trate como de masticar, ¿vio? En bien. la pera, en todos sí, esos hay lados. diferentes tipos de masajes que se hacen alrededor. Ay, estoy desactivada mi cámara. Perdón. Que se hacen. Quizás en las comisuras, a veces hasta en el punte, en el músculo macetero también. Bueno, yo le hago ahí, en el músculo macetero y en la garganta también. También. De modo despacito, así para que vaya bajando y le digo, tragá, tragá. Bien, todo eso igual tiene que ser enseñado por el fonoaudiólogo. Sí, lo que pasa es que por ahí uno no lo ve y uno entre que no come y coma. Sí. Yo prefiero que coma. Sí, tal que cual. coma. Que coma, pero tratando que sea seguro para evitar... Sí, yo siempre tengo todos esos recaudos. Bien. Bueno, continuamos ahora con, vamos a ver el reflujo gastroesofágico y diferenciar lo que es reflujo normal de enfermedad por reflujo gastroesofágico. El reflujo es un fenómeno fisiológico que sucede especialmente después de las comidas, durante un breve periodo de tiempo y que suele deberse a relajaciones espontáneas del esfínter esofágico inferior, normalmente sin consecuencias clínicas, que generalmente no genera complicaciones ni síntomas porque es algo transitorio. En cambio, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es cuando aparece este reflujo del contenido del estómago hacia el esófago, donde la mucosa esofágica no está preparada para este ácido, y esto va a producir síntomas molestos y o algunas complicaciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de un reflujo gastroesofágico? Una hernia de hiato, por ejemplo, la obesidad predispone también no solo al desarrollo de una hernia hiatal, sino también a esta debilidad del esfínter esofágico inferior. El alcoholismo también debilita el esfínter esofágico inferior, el tabaquismo, que además produce irritación de las mucosas, de todas las mucosas, ciertos medicamentos que también pueden producir una relajación del esfínter esofágico inferior, entre otros mecanismos. Profe, por ejemplo, la aspirina. ¿La aspirina me dijiste?
Sí. ¿A quién le ha sucedido? Sí, no sé cuáles son, hay varios medicamentos. El ibuprofeno puede ocasionar gastritis, por ejemplo. Bueno, seguimos. Los síntomas más frecuentes del reflujo gastroesofágico son los típicos, porque hay varios síntomas. Los síntomas típicos son la pirosis, que es la sensación de ardor o quemazón en el área retroesternal, es cuando el paciente dice que tiene un ardor o fuego por detrás del pecho, y la regurgitación, que es cuando el contenido gástrico asciende y sobrepasa el esfínter esofágico superior, es decir, en la garganta, y penetra en la faringe y la cavidad oral. Entonces sentimos esa sensación de sabor ácido. ¿Cuáles son las complicaciones que ocasiona el reflujo gastroesofágico? Los síntomas, cuando son frecuentes, intensos y de larga duración, son factores de riesgo para que se desarrollen algunas enfermedades, como por ejemplo la esofagitis, que es la inflamación de la mucosa esofágica, que en su forma más grave asocia la existencia de úlceras esofágicas, y es una de las causas más frecuentes de dolor torácico de origen esofágico, y clínicamente puede producir odinofagia, dificultad de dolor al deglutir, y o dolor torácico. También una complicación de este reflujo frecuente e intenso puede desarrollar una estenosis, es decir, puede producir a nivel del esófago una reducción en la luz del esófago por la irritación y lo que genera esta irritación constante, o un esófago de Barrett, que es cuando se produce un cambio de las células del esófago y se cambian a unas células que son metaplásicas, entonces puede aparecer un cáncer de esófago. Entonces, bueno, vamos a ver los nutrientes que influyen en este mecanismo del reflujo esofágico a nivel de este mecanismo de defensa que es el esfínter esofágico inferior. Hay alimentos que aumentan la presión de este esfínter, evitando este reflujo, que son las proteínas, y hay otros alimentos que disminuyen la presión, que van a ser las grasas, el chocolate, el café y el té, porque tienen cafeína y teobromina, pimienta, ají, cebollas y menta, dulces concentrados, el alcohol y el tabaquismo. Todos esos factores disminuyen la presión del esfínter. Y otros factores, como por ejemplo el embarazo, la obesidad y la posición de cúbito, también favorecen o predisponen al reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿cuáles serían las pautas de asistencia nutricional que debemos darle a estos pacientes? Aquellos que tienen frecuentemente estos episodios van a estar probablemente medicados con algún antiácido o algún inhibidor de la bomba de protones. Generalmente tienen un tratamiento médico, pero bueno, nosotros nos vamos en esta materia vamos a ver la parte nutricional. ¿Qué le tenemos que decir? En el caso de sobrepeso o obesidad, que tiene que bajar de peso, y bueno, lograr un peso deseado y mantenerlo. Durante el momento de la comida tiene que comer de manera lentamente, masticando bien los alimentos, evitar las comidas. Queda un minuto. Ah, gracias. Salimos y nos incorporamos al otro link. Gracias, me había colgado. No sé ¿quién se agregó ahora último? A ver, ahí. Yo, profe. Bien. Bueno, nos salimos de esta link y nos vamos al otro.
Profesora, acá también tenemos que poner el nombre. Yo ya copié la primera lista, así que supongo que van a continuar en la videollamada. Bueno, gracias. Bueno, continuamos. Ahí pongo. Seguimos entonces. ¿Qué más le podemos decir? Bueno, evitar comidas voluminosas o muy abundantes. Entonces, indicarle que tiene que realizar comidas fraccionadas de menor porción. Entonces, podemos indicarle que realice más comidas a lo largo del día, las 4 comidas principales y una o 2 colaciones, si es necesario, obviamente. Usar ropa holgada alrededor del área del estómago mientras está en el momento de la comida, porque la ropa ajustada puede constreñir la zona y aumentar el reflujo. Evitar comer al menos 2 horas antes de acostarse, permanecer erguido durante un rato después de comer. Elevar la cabecera de la cama si hay episodios de reflujo por la noche, con almohadas, por ejemplo. Evitar o limitar la ingesta de alimentos y bebidas capaces de relajar el esfínter esofágico inferior, las comidas muy grasosas, frituras, carnes grasas, embutidos, fiambres, salsas cremosas, utilizando margarinas, manteca, el chocolate, ají, picante, cebollas, el alcohol. Evitar o limitar la ingesta de alimentos y bebidas que puedan irritar o lesionar la mucosa esofágica. Esto se realiza obviamente según tolerancia individual. Hay pacientes que por ahí dicen, no, pero yo tolero los cítricos, no me genera eso reflujo. Entonces anotamos en un registro lo que tolera y lo que no. Bueno, alimentos muy calientes o muy fríos, el tabaco y el alcohol, los picantes son irritantes de mucosas generalmente. Ustedes cuando huelen la pimienta, fíjense que les pica la nariz o les arde. Si la aspiran, es un irritante de todas las mucosas. Bueno, entre otros. Entonces es importante realizar un registro de alimentos que generen sintomatología de manera de no hacer restricciones innecesarias. Estimular la ingesta de alimentos que no afectan a la presión del esfínter esofágico inferior, por ejemplo, proteínas con bajo contenido en grasa, carnes magras, leches, yogures, quesos descremados, y podemos prescribir hidratos de carbono, alimentos de fuente de hidrato de carbono con bajo contenido en grasas, como los panificados, cereales, frutas, pastas, papas, arroz, etc. Bueno, eso es sobre reflujo gastroesofágico. Lo he resumido solo para que ustedes vean la asistencia nutricional, las pautas que hay que darle al paciente con reflujo.
Vamos a entrar ahora al cuidado nutricional en patologías gástricas. Vamos a ver gastritis y hemorragia digestiva alta. Bueno, para poder comprender el cuidado nutricional en las patologías de estómago, es importante conocer cuáles son las funciones gástricas y cómo influyen los nutrientes y los caracteres físico-químicos en estas funciones del estómago. Entonces, el estómago tiene varias funciones. Tiene funciones motoras, porque permite el almacenamiento del alimento o del quimo, la formación del quimo, donde movimientos de licuefacción que se dicen, donde se mezclan estos alimentos con todos los jugos gástricos, y movimientos para el vaciamiento gástrico. Hay función secretora, tiene principalmente de jugo gástrico, secreciones del jugo gástrico que tiene este ácido clorhídrico, pepsinógeno o pepsina para poder digerir proteína, factor intrínseco que permite la absorción de la vitamina B12, entre otras enzimas, y también secreción de hormonas, que pueden ser hormonas digestivas y otras que están relacionadas con el apetito. También tiene, función digestiva, principalmente en el estómago comienza la digestión de las proteínas, también hay digestión de grasas y continúa la digestión de los hidratos de carbono. ¿Cómo influyen los caracteres físico-químicos en las funciones del estómago? Que serían estas funciones de vaciamiento gástrico, de secreción del jugo gástrico. Entonces podemos ver que, por ejemplo, en los hidratos de carbono se destaca que las concentraciones hiperosmolares, aquellos alimentos que tienen una hiperconcentración de mono y disacáridos, que son alimentos muy dulces, estimulan la secreción del jugo gástrico. Las proteínas, la digestión de las proteínas que comienza en el estómago, también son un estimulante de la secreción del jugo gástrico. Las grasas lo que hacen las grasas es retardar el vaciamiento gástrico, o sea, tienen una función, afectan al vaciamiento gástrico retardándolo. Es el nutriente que más tiempo permanece en el estómago para ser evacuado. Y puse otra característica, que hay ciertas grasas emulsionadas, como por ejemplo la grasa de la leche, que pueden tener de manera indirecta, inhiben la secreción del jugo gástrico. Entonces hay pacientes que, por ejemplo, en una gastritis, donde hay que tratar de evitar esta hipersecreción ácida, toleran bien la leche entera. Volumen. Otra característica física de la alimentación es el volumen. A mayor volumen de alimentos, esto produce mayor distensión gástrica y hace que a mayor volumen hay mayor permanencia en el estómago por esta cantidad de alimento que hay para digerir. Y esto aumenta también no solo el tiempo de permanencia del alimento en el estómago, sino la secreción de jugo digestivo. Profe, disculpe que la interrumpa. En grasas dijo que es el nutriente que mayor tiempo permanece, ¿no es cierto?, en el estómago. Sí, exactamente. Bien, eso me había quedado. Gracias, profesora. De nada. En cuanto a las temperaturas, se dice que las temperaturas extremas retardan el vaciamiento gástrico. Sería una infusión, por ejemplo, un caldo de caliente o una bebida muy fría, pueden producir esto, retardar el vaciamiento gástrico. Además, las calientes irritan y congestionan la mucosa. En realidad, las temperaturas frías son estimulantes, eso no, lo vamos a ver en intestino, no los quiero marear. Bueno, en cuanto a la fibra alimentaria o residuos, los residuos son los sólidos no digeribles, que es la fibra alimentaria. ¿Qué pasa con esto? Que son sustancias que son resistentes al triturado o a la digestión, por lo que permanecen más tiempo en el estómago, retardando el vaciamiento gástrico, generando mayor y además de retardar el vaciamiento gástrico, generan mayor secreción, sobre todo la fibra insoluble.
Dijimos que era la celulosa o bueno, ciertos tipos de hemicelulosa y lignina. En cuanto a la consistencia se refiere, bueno, a la naturaleza física y química del alimento. Esto es un poco más complicado porque es todas las características que tiene cada alimento. Por ejemplo, los alimentos de fácil desmoronamiento gástrico son aquellos que disminuyen el tiempo de vaciamiento gástrico y por lo tanto producen menos secreción gástrica. Y acá pongo un ejemplo del pan. El pan desecado al horno hace que se dextrinice el almidón. Entonces, como que hacemos un paso en la digestión de ese alimento, por eso su desmoronamiento gástrico va a ser más fácil. No así el pan fresco, por ejemplo. O, por ejemplo, las carnes, tenemos carnes que son las proteínas, proteínas de fácil estructura que tienen un desmoronamiento gástrico más fácil, como por ejemplo la clara de huevo, a diferencia de una carne roja que puede tener no solo, además de proteínas, tejido conectivo o elastina, que es más difícil de digerir. Y bueno, otras sustancias que pueden estimular las secreciones gástricas son el alcohol, el café, isantinas, los productos de tostación y el reflejo cefalovagal, que sería el oler o ver un alimento muy apetitoso o pensarlo, también es un estimulante de las secreciones de jugos gástricos por un reflejo cefalovagal. ¿Lo puede repetir, por favor, profesora? Sí, que me estoy quedando sin luz. Repito, me voy a prender la luz. O sea, el oler, el pensar un alimento, por ejemplo, o pensar un alimento, el verlo o olerlo, nos desencadena unos reflejos que hacen que indirectamente se estimulen las secreciones del jugo digestivo en el estómago. Esperen que voy a prender la luz porque si no me voy a quedar ciega. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver entonces qué es la gastritis. La gastritis es la inflamación o irritación en la mucosa gástrica que se puede presentar en un cuadro clínico agudo o crónico. Esta irritación o inflamación, puede ser originada por infecciones en las formas agudas por infección bacteriana, por ejemplo el Helicobacter pylori, o por malos hábitos alimentarios como el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, el estrés, por ejemplo. ¿Qué más? O podemos tener la gastritis crónica, que puede ser de un origen autoinmune por consumo excesivo de medicamentos, como analgésicos, alcohol, tabaco y estrés. Muy común el ibuprofeno, por ejemplo. ¿Cuáles serían los síntomas de gastritis? A ver, ¿ustedes qué saben de gastritis? ¿Qué síntomas conocen de la gastritis? Ardor puede ser. Dolor en la boca del estómago. ¿Y qué más? Porque solo lo asociamos a eso, pero hay veces que generan otros síntomas que ocasionan que el paciente no tenga ganas de comer. Reflujo, profe. Sí, reflujo y las náuseas también. Náuseas. Profe, también puede ser que tenga sensaciones de que ya estaba lleno al no comer demasiado. Exactamente, sensación de plenitud en el estómago. Bien, muy bien. Seguimos. Bueno, entonces, ¿cómo sería el tratamiento nutricional en la gastritis? Vamos a hacerlo de acuerdo a la sintomatología del paciente. Cuando el paciente está en una etapa de náuseas, vómitos, ardor, malestar general, sensación de plenitud en el estómago, tenemos que promover el reposo de la mucosa gástrica, entonces vamos a dar una dieta líquida con unas infusiones claras de té, manzanilla, mate cocido. Estas infusiones claras se realizan
hirviendo obviamente el agua, colocando el saquito un ratito y sacándolo rápido. Podemos dar mucílagos, es decir, algún caldo colado con alguna, espesado con alguna harina fina, como una harina de maíz, por ejemplo, un arroz, y dejándole el caldito. Y luego podemos indicar una dieta blanda gástrica, según la tolerancia, donde se van a ir agregando diferentes alimentos. ¿Qué es la dieta blanda gástrica o dieta adecuada gástrica? Es el mismo concepto. Es aquella que permite la formación de un quimo bien elaborado, de fácil evacuación y capaz de favorecer el trabajo intestinal, es decir, la absorción en el mínimo tiempo. Es decir, tenemos que ayudar al estómago a generar poco trabajo en cuanto a sus movimientos, a la... Profe, perdón que la moleste. Me estoy quedando sin datos. Sigo conectada con Guardati, que estamos acá juntas. Bien. Dale, gracias. Gracias por avisar. Profe, ¿y los alimentos crudos hacen mal? Claro, porque el alimento crudo al estómago le cuesta digerirlo, tiene que hacer un proceso, un trabajo extra. Entonces, al hacer un trabajo extra, hay mayor secreción de jugo digestivo, movimiento intestinal. Entonces, eso irrita más la mucosa. Bueno, ¿qué características tienen esta dieta blanda gástrica o dieta adecuada gástrica? El volumen de la alimentación va a ser reducido, es decir, que vamos a... ¿por qué? Porque a menor volumen, menor secreción y menor permanencia gástrica del alimento. Y esto lo logramos fraccionando la alimentación en varias raciones y agregando alguna colación. Tratando también de evitar agregar más volumen a cada comida con los líquidos, es decir, indicar quizás que consuman los líquidos fuera de las comidas. En cuanto a las temperaturas, vamos a preferir temperaturas templadas o cálidas, evitando las calientes porque son las que congestionan e irritan más la mucosa. En cuanto a la consistencia, buscamos alimentos de fácil disgregación, es decir, aquellos que tienen estructuras más fáciles de digerir. Residuos, que serían los sólidos no digeribles, hace referencia a la fibra alimentaria o también al tejido conectivo en carnes. Vamos a buscar, vamos a modificarla por cocción y subdivisión. Es decir, vamos a modificar frutas y verduras, que son las que tienen estas fibras, solubles o insolubles, vamos a cocinarlas. Y subdivididas significa hacerlas quizás puré. Siempre priorizando la fibra soluble, porque la insoluble es la que más cuesta digerirse. En cuanto a los caracteres químicos, las proteínas, bueno, vamos a seleccionar aquellas que generan menor trabajo digestivo. Entonces, en un momento de gastritis, vamos a seleccionar clara de huevo o carnes blancas, yogures, quesos untables, que tienen una estructura más fácil de digerir. En cuanto a los hidratos de carbono, vamos a evitar aquellos que generan una hiperconcentración de monohidrisacáridos, entonces vamos a evitar todos los alimentos, fuentes de hidratos de carbono que tengan esto, como los simples, sería. Las grasas vamos a seleccionar y vamos a evitar aquellas que son las comidas muy grasosas porque retrasan la evacuación gástrica. Entonces vamos a evitar las frituras, bueno, ahora lo vamos a ver a continuación. En cuanto a otro carácter químico, que son las purinas, son unas sustancias que derivan en realidad de ciertas proteínas que están en las carnes rojas, son estimulantes de las secreciones gástricas, vamos a darlos en poca cantidad. De igual manera, las carnes rojas ya están disminuidas o seleccionadas por tener otro tipo de estructura más compleja. Sabor y aromas, bueno, vamos a manejar una alimentación suave, poco estimulante, evitando el exceso de ciertos alimentos como hierbas o condimentos picantes que irritan las mucosas, evitando el exceso de sal porque también puede producir una concentración hiperosmolar y aumentar la secreción de ácido clorhídrico. ¿Y cómo es la selección de alimentos? Entonces, en la primera etapa, en una gastritis,
Se dan huevo cocido, preferentemente huevo cocido, huevo duro, evitando el huevo frito, incorporando más grasa a la alimentación. Y además que las frituras también son irritantes de mucosas. Los quesos vamos a elegir aquellos de poca maduración. ¿Qué significan? Son los untables o los tipo blando cremoso. Vamos a evitar, o la ricota, vamos a evitar los quesos duros, tipo reggianito, los quesos para rallar, porque son quesos madurados, que además tienen muchas sustancias que incrementan las secreciones gástricas. En cuanto a leche y yogur, es mejor tolerado el yogur en muchos casos. La leche se puede indicar en poca cantidad o ligada. Ligada significa, por ejemplo, ligada a un alimento como una salsa bechamel, por ejemplo. Las carnes. Bueno, vamos a preferir obviamente carnes magras. Primero son mejor toleradas las carnes blancas como el pollo o pescado y luego las rojas. Y vamos a evitar, bueno, fiambres, vísceras, embutidos por el alto contenido en grasas y sal que contienen. En cuanto a frutas y verduras, todas van a estar cocidas y vamos a evitar aquellos que contienen mayor contenido en fibra insoluble. Entonces, aquellas que tienen piel, semillas, tallos o nervaduras. Entonces, ¿cuáles vamos a seleccionar? En cuanto a las verduras, zapallo, zanahoria, batata, el zapallito verde, cocidos. En cuanto a fruta, manzana, durazno, damasco, pera, cocidos, en compota o asados, al horno, o la banana, pero la banana bien madura y sin los hilitos. En cuanto a los cereales, vamos a seleccionar, obviamente vamos a evitar todos los cereales integrales, o sea, el arroz integral, el pan integral, y vamos a seleccionar arroz, fideos, sémola, vitina, las galletitas de agua, el pan blanco desecado al horno, que son más fáciles de digerir. Obviamente las legumbres no son bien toleradas por la cantidad de fibra que tienen y por la distensión que puedan generar a nivel abdominal. Aceites y grasas, bueno, vamos a utilizar siempre el aceite en forma cruda, es decir, para condimentar, no en preparaciones, o sea, no como fuente de cocción. Vamos a evitar los rehogados, salteados, frituras, y vamos a evitar también el uso de manteca, margarina, crema de leche en las preparaciones, porque esto aumenta la cantidad de grasa en la preparación. Y los condimentos, bueno, vamos a evitar los picantes en exceso y la sal, el exceso de sal. Otras sustancias a evitar son el tabaco, el alcohol, cafeína, bebidas gaseosas o jugos concentrados. Y en cuanto a infusiones, siempre vamos a preferir aquellas infusiones claras, de té, manzanilla, mate cocido o café descafeinado. También vamos a evitar el mate cebado. Bueno, eso sería en cuanto a gastritis. ¿Alguna duda con la dieta blanda gástrica? No, profe. Bien. Profesora, No, profe. Ortiz con eso. ¿qué quiere decir fideo laminado fino? Los fideos de laminado fino sería, por ejemplo, un cabello de ángel, un fideo Ave María o un fideo munición. Son aquellos que son, en su estructura, son más pequeños. ¿Cómo decirlo? Son más, sí, son más, no son gruesos. Gracias. Evitamos los fideos al huevo también, son más difíciles de digerir, preferimos los fideos de estos secos, ¿sí? Bueno, o las pastas rellenas también, no en un primer momento. Hemorragia digestiva alta. Esto es muy frecuente verlo en pacientes que están en hospitales. Si ustedes van a trabajar en hospitales, van a ver muchos pacientes que llegan con alguna hemorragia digestiva alta. ¿Qué es? Es la pérdida de sangre hacia la luz del tubo digestivo, que es originada por lesiones ubicadas a nivel del esófago, alguna varice esofágica, por ejemplo, en el estómago, por alguna úlcera estomacal, o a nivel del duodeno, alguna úlcera duodenal, que generalmente se dan las primeras porciones del duodeno. Generalmente se exteriorizan por la salida de sangre a través de la boca, es decir, vómitos con sangre, que es la hematemesis, o por sangre a través de la materia fecal, que es la melena o enterorragia. Bueno, las causas más frecuentes son las úlceras duodenales,
pero también pueden deberse a úlceras gástricas, varices esofágicas o esófago-gástricas, lesiones agudas de la mucosa gástrica por un alcoholismo crónico, un consumo excesivo de antiinflamatorios no esteroideos, alguna esofagitis, por ejemplo, pueden ocasionar una hemorragia digestiva, entre otras, hay otras más, obviamente. Esto se los coloqué para tener una idea de que este sangrado puede ser desde leve hasta muy grave. Las pérdidas de sangre, por ejemplo, pueden ser leves y no generar cambios hemodinámicos o son muy mínimos, o las muy graves donde podemos tener pérdidas de hasta el 40% de la volemia, donde el paciente puede estar en un coma y bueno, llegar obviamente a la muerte. Nosotros vamos a ver el tratamiento nutricional, porque obviamente estos pacientes con hemorragias graves, masivas o moderadas, necesitan una estabilización hemodinámica. En cuanto a lo nutricional, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que obviamente va a ser un paciente que va a ser internado y que no le vamos a poder dar ningún alimento en el primer día. ¿Por qué? Porque tenemos que producir un reposo del aparato digestivo, evitar el sangrado. Y van obviamente a recibir una estabilización y se le va a retirar, quizás si hay sangre o algún residuo en el estómago, se le va a colocar una sonda nasogástrica de caída libre. Una vez estabilizado, podemos empezar con una alimentación aportando líquidos, primero para ir recuperando también la hipovolemia, donde podemos dar infusiones claras, podemos dar caldos colados o podemos incorporar también mucílagos y leche. Y según la tolerancia se van a ir agregando otros alimentos, como por ejemplo le podemos dar un flan, un arroz con leche o una maicena con leche. Ya al tercer día podemos empezar con una progresión de alimentos. Entonces, empezamos con caldos de verduras colados, espesados con harinas finas, como alguna vitina. Podemos incorporar una clara de huevo, con una proteína muy fácil de digerir. Le podemos dar gelatinas dietéticas. Junto con las infusiones podemos incorporar pan desecado al horno. Podemos darle en las comidas principales alguna pasta de laminado fino, como un fideo cabello de ángel, ave maría, munición. Bueno, las infusiones obviamente claras de té de manzanilla. Las frutas y las verduras van a incorporarse cocidas, con estas que incorporamos siempre al inicio, que tienen poca cantidad de fibra, como zapallo, zanahoria, zapallito verde o manzana, durazno, cocidos. Y en cuanto a proteínas, luego podemos empezar a incorporar las carnes blancas y luego, carnes blancas y quesos blandos, como el queso untable o queso cremoso. Y ya a partir del quinto día, el paciente se va de alta y se le va a indicar una dieta blanda gástrica o adecuada gástrica, porque todo hay que ver qué originó esta hemorragia digestiva, cuál es la causa que origina la hemorragia, que generalmente, como les dije, son alguna úlcera duodenal o alguna úlcera péptica. Entonces, estos pacientes generalmente van a tener que recibir una dieta blanda gástrica, porque hay que proteger la mucosa gástrica y esofágica también. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Nos queda celiaquía. No, profe. Bien, terminamos con celiaquía. Bien, la enfermedad celíaca es una enfermedad... Profe, Sí. profe, me voy a desconectar de la computadora y me voy a conectar al celu. ¿Me puede aceptar? Porque ya se me apaga la compu. Ah, bueno, dale. Che, qué pocos alumnos que conectados. Debería haber puesto que es obligatoria la asistencia en la segunda link. Bueno, seguimos. No me gusta mirarme. Seguimos entonces con enfermedad celíaca. Bueno, la enfermedad celíaca es una enfermedad crónica, inmunomediada, sistémica
y precipitada por la ingestión de proteínas tóxicas del trigo, la avena, cebada y centeno, que comúnmente lo llamamos gluten, a estas proteínas tóxicas. Afectan al intestino delgado en individuos que están genéticamente predispuestos. Vamos a entrar directamente al tratamiento de la enfermedad celíaca, ¿sí? No vamos a ver el tema de síntomas, manifestaciones clínicas o diagnóstico. Ustedes lo van a ver del cuadernillo que ahora yo les voy a dejar cuando terminemos la videollamada para que lo vean, porque es muy extenso, porque el enfermo celíaco tiene diferentes, o sea, podemos encontrar diferentes manifestaciones. Hay la enfermedad celíaca típica, que son los síntomas típicos digestivos, que es la diarrea crónica, con todas las consecuencias que eso genera, que generalmente se dan en los pacientes jóvenes, y podemos tener presentaciones atípicas con manifestaciones extradigestivas, no sé, aftas bucales, una dermatitis herpetiforme, un retardo en el crecimiento, o podemos tener aquella enfermedad celíaca que es asintomática, o aquella vinculada a pacientes con factores de riesgo. Entonces, hay una amplia gama de pacientes, de manifestaciones o criterios clínicos, ¿sí? Y para el diagnóstico, sí decirles que lo importante es que aquellos pacientes que, de acuerdo, bueno, a este tipo de enfermedad celíaca, se hacen generalmente las pruebas serológicas para ver los anticuerpos que pueden estar aumentados y significa que hay una reacción autoinmune de nuestro cuerpo, y se confirma siempre con la biopsia del duodeno. O sea, un paciente celíaco tiene que ir, o sea, para el diagnóstico, hacerse estas pruebas serológicas de anticuerpos y luego, cuando el médico dice hay sospecha de enfermedad celíaca, se hace el diagnóstico con la biopsia intestinal. Así que todo paciente que llega a la biopsia y el médico determina que hay una alteración en las microvellosidades intestinales, que son las que permiten la absorción de los nutrientes, el paciente se diagnostica con enfermedad celíaca. Digo esto porque en el otro grupo una compañera me preguntó si era posible que un paciente que era diagnosticado con enfermedad celíaca mejorara mejorara la enfermedad, se le fuera la enfermedad y pudiera volver a una alimentación normal. Y no. El paciente que es diagnosticado con celiaquía tiene que recibir de por vida el tratamiento que consiste solo en la dieta libre de gluten, ¿sí? Profe, yo le hago una pregunta por esto de celiaquía también. Yo, bueno, ya no está la mujer de mi tío, que también la habían diagnosticado que era celíaca. Toda su vida comió comida celíaca para que después, en los últimos análisis que se hizo últimamente, después que le dio cáncer de mama, le dijeron que no era celíaca. Bueno, ahí eso no sé si hay un error médico en cuanto a la realización de estas pruebas serológicas, que es muy importante que se realicen las adecuadas, y la confirmación con la biopsia. O sea, si la biopsia ve que hay un problema a nivel de las vellosidades, hay enfermedad celíaca. Yo no sé esos casos que me dicen de que, por ejemplo, la compañera de la otra división que me dijo lo mismo, que el médico le dijo que ya no era más celíaca. O sea, el primero le dijo que sí y después que no, que podía seguir una alimentación normal. Yo no sé si hay alguna intolerancia quizás a otro alimento o alguna alergia o algo que haga modificar el estado, pero la celiaquía, cuando se diagnostica, el paciente recibe el tratamiento de por vida, hasta lo que yo tengo entendido. Claro, sí, yo también, profe, tenía entendido eso y después cuando ella falleció, Sí. yo me había enterado que había comido, o sea, siempre le dieron ese tema del tratamiento de la celiaquía, que es diferente a lo común de la persona normal. Me dijeron que no tenía, que no era celíaca, y a mí me pareció como raro, digo, pero si te diagnostican, o sea, si vos te haces pruebas, ¿cómo te pueden decir a lo último que no tenés? Sí, la verdad que no sé. Porque hay de todo, desde predisposición genética, ver las pruebas serológicas, o sea,
como les dije al principio, es una enfermedad además sistémica, no es un síntoma que solo, o sea, es algo que afecta a nuestro sistema en general. No sé, bueno, sigamos. Perdón, ¿alguien dijo algo o no? Sí, profe, yo le quería avisar de que le voy a prender la cámara, así nos ve. Estamos con Karen Mosquera, a ella se le apagó el celu, ¿sabes? Ah, bueno. Listo. Bueno. Qué lindo que estén juntas viendo la clase. Bueno, seguimos con el tratamiento. Entonces, el único tratamiento posible para esta enfermedad es la realización de una dieta libre de gluten de por vida. Es decir, que una vez realizado el diagnóstico definitivo, el paciente debe comenzar con la dieta sin TAC, y lo que se observa es que con el cumplimiento estricto de este tratamiento, en la mayoría de los pacientes adultos se consigue la mejoría de los síntomas aproximadamente a partir de las 2 semanas, la normalización serológica entre las 6 y 12 meses y la recuperación histológica en torno a los 2 años de iniciado el tratamiento. Bueno, ¿cómo comenzar este tratamiento? Obviamente va a depender del estado nutricional del paciente al momento del diagnóstico, porque podemos tener, como les dije al principio, diferentes tipos de pacientes quizás con un deterioro del estado nutricional, o algunos que no se evidencia este deterioro del estado nutricional, pero pueden tener quizás manifestaciones como cansancio o otras manifestaciones extradigestivas. Entonces eso va a depender de cada paciente. Podemos realizar el tratamiento, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen la forma de presentación clásica de la enfermedad, los que tienen diarrea crónica, o en la etapa aguda de la enfermedad, se le realiza una dieta libre de gluten más una dieta adecuada al daño intestinal, y pueden recibir una suplementación nutroterápica para optimizar, obviamente, el estado nutricional. Podemos dar, si no, una dieta libre de gluten en alguna etapa, en la etapa de recuperación y dieta de progresión alimentaria, o podemos, en las formas de presentación no clásica, con las manifestaciones extradigestivas o asintomáticos o en etapa de mantenimiento, una dieta libre de gluten y un plan saludable. Lo que nos dicen las guías alimentarias argentinas, adaptándolo al celíaco. Bueno, ¿qué es el gluten? El gluten es la fracción proteica de ciertos cereales, como el trigo, la avena, cebada y centeno. O sea, es la parte de proteínas que tienen el trigo, la avena, la cebada y centeno. Recuerden que los cereales son fuente de hidratos de carbono, pero también tienen una parte de proteínas y de grasas que están en menor proporción. Esta fracción proteica de estos cereales comprende a las prolaminas y glutelinas. Cada una de estas proteínas, a su vez, tiene un nombre diferente de acuerdo al cereal del que provienen. Por ejemplo, la prolamina del trigo es la gliadina, o la glutelina. La glutelina del trigo es la gliadina. De la avena es la avenina. Bueno, cada uno tiene su nombre. Ambos tipos de proteínas, tanto prolaminas y glutelinas, en contacto con agua y sometidas a un proceso de amasado, forman una red viscoelástica que constituye el gluten. Eso es el gluten. Es esta red viscoelástica que se forma con las proteínas, el agua y el amasado. Es decir, que para que existan gluten debe haber harina en contacto con agua y ser amasada. No es el gluten en sí, sino las prolaminas y glutelinas las que son responsables de desencadenar la respuesta inmune en el intestino del celíaco. Bueno, entonces cuando el intestino de una persona celíaca se expone a estas proteínas tóxicas, se genera una reacción inflamatoria que causa atrofia de las vellosidades que recubren el intestino y que son las que permiten la absorción de nutrientes. Ahí les dejé una imagen de toda la porción del intestino delgado, cómo se absorben los nutrientes. Bueno, entonces vamos a la parte de la intervención nutricional. Es fundamental
tomarse el tiempo adecuado para saber si el paciente conoce efectivamente de qué se trata su enfermedad y cuáles son los riesgos del consumo de gluten. Y en caso de desconocerlo, es fundamental explicarle las complicaciones, bueno, que tome real dimensión de las complicaciones que puede ocasionar una transgresión voluntaria o involuntaria a la dieta. ¿Qué información le vamos a brindar? Bueno, le vamos a brindar información correcta acerca de su enfermedad y las estrategias para que el paciente sepa cómo identificar alimentos que están libres de gluten. Entonces, vamos a explicarles los alimentos que son libres de gluten, cuáles pueden contener gluten oculto y cuáles son seguros que contienen gluten. Los alimentos libres de gluten son aquellos de origen natural, es decir, frescos, que no han sido sometidos a ningún proceso de industrialización o fabricación, como por ejemplo las frutas y verduras, las carnes frescas, la leche líquida, el huevo, o sea, los huevos frescos, aceites, el azúcar, legumbres y cereales envasados como granos de arroz y de maíz. O sea, el arroz y la harina de maíz son cereales que puede consumir el paciente. No tienen estas proteínas tóxicas. Alimentos que tienen gluten van a ser el trigo, avena, cebada y centeno, como sus derivados, o sea, las harinas que se elaboran con estos cereales, o preparaciones como son el pan, galletitas, productos de pastelería. A su vez, la cerveza y el whisky también contienen proteínas tóxicas, estas proteínas tóxicas. ¿Qué información? Otra información, brindar al paciente alimentos que pueden contener gluten oculto. Son aquellos que son sometidos a algún proceso de elaboración o industrialización y pueden contener gluten, porque lo utilizan estas harinas para producir, espesar algún alimento, como algún aditivo, que tienen diferentes funciones. Entonces, se agregan a las golosinas, a fiambres, polvo para preparar infusiones, pan, galletitas, productos de pastelería, aderezos, ¿qué más? Conservas, etc. Esos son alimentos que pueden contener gluten oculto. O, por ejemplo, podemos comprar alimentos que no tienen gluten, como por ejemplo, una lenteja no tiene gluten, pero vamos a una dietética y la compramos sueltas a las lentejas, porque las venden a granel y son más baratas. Bueno, ahí hay que tener cuidado porque pueden contener gluten oculto. ¿Pero por qué? Por una contaminación cruzada, porque en estos lugares es muy frecuente la contaminación cruzada. O frutas secas, vamos a comprar frutas secas en alguna dietética. Entonces, ¿qué tenemos que indicarle al paciente? Que siempre busque los alimentos que están envasados. Y obviamente que, además que están envasados, son permitidos. Ahora vemos cómo los... Bueno, acá les puse la lista de los alimentos libres de gluten, de todos los grupos de alimentos y qué tienen que tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, bueno, a ver. Todas las hierbas aromáticas frescas también son naturalmente libres de gluten. Pero los que están envasados, tenemos que ver estas marcas publicadas que están en el listado integrado de alimentos libres de gluten. ¿Qué otra información le brindamos al paciente? ¿Cómo identificar los alimentos libres de gluten? Tenemos listados o logos en las etiquetas de los alimentos. Los listados los vamos a encontrar en internet. Tenemos la página web del Programa Nacional de Detección y Control de la Enfermedad Celíaca. Ahí les dejé la página. También le podemos indicar que hay un listado de medicamentos sin TAC, porque todo lo que se ingiere por boca hay que tener cuidado, como también, por ejemplo, pasta dental. Ahí también les dejé la página. Y también dónde consultar sobre contenido de gluten en productos cosméticos, donde hay un mail donde uno puede consultar si algún producto cosmético puede generarle alguna reacción. Entonces, listados donde podemos, o por ejemplo, les podemos indicar que se contacten con las asociaciones de celíacos de Argentina para que les pasen el listado de estos alimentos. Y bueno, y otra manera más fácil de identificar un alimento libre de gluten, en vez de ir a un listado, porque uno va al supermercado y no va a tener el listado,
listados, es ver los logos que hay en las etiquetas de los alimentos. El logo, para asegurarnos que este alimento es libre de gluten, es este, ¿sí? Este es el logo obligatorio y ¿por qué? Porque son aquellos alimentos que han sido inscriptos ante el INAL como alimentos libres de gluten. En cambio, podemos tener estos otros logos que generalmente son los que representan a cada una de las asociaciones para celíacos, como ACA o ACELA de Argentina, y generalmente, bueno, este logo puede estar acompañado de uno de estos, pero si está solo alguno de estos dos logos, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Deberíamos evitar ese alimento y buscar alguno que, por ejemplo, no sé, un puré de tomate que tenga este logo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra información brindarle al paciente? ¿Cómo evitar la contaminación cruzada de los alimentos, por ejemplo? ¿Qué es la contaminación cruzada? Es cuando un alimento apto para celíacos pierde su estado por contacto con gluten. Entonces, para evitar, es necesario algunas precauciones en la compra del alimento, en el almacenamiento, en la elaboración o en el servido de los alimentos. Por ejemplo, al momento de la compra, debemos indicarle que evite comprar alimentos sueltos o a granel, porque hay mucho riesgo de contaminación. En lugar de eso, siempre elegir productos envasados, o sea, que estén cerrados y que estén en la lista de alimentos aptos o que tengan el logo. ¿Qué más? En el momento, durante el almacenamiento de los alimentos en la casa. Bueno, ¿qué es aconsejable? Que siempre los alimentos libres de gluten estén separados de aquellos alimentos que sí lo tengan y estén correctamente identificados. Entonces, sí. Si podemos tener una alacena específicamente para esos alimentos, sería lo ideal. Y si no, tratamos de buscar frascos o bolsas herméticamente cerradas y separados de estos alimentos, ¿sí? De los alimentos que contienen gluten. Y en la heladera, tratar de ubicarlos siempre en los estantes superiores y que estén, obviamente, utilizando recipientes bien cerrados. Durante la elaboración de las comidas, ¿cómo evitamos la contaminación cruzada? Bueno, es importante elaborar la comida sin TAC siempre primero, es decir, antes de elaborar el resto de las preparaciones. Si en una familia hay que hacer dos preparaciones distintas. Entonces, primero elaborarla sin TAC y siempre, obviamente, tratar de que todas las superficies estén absolutamente limpias. Bueno, en el caso de utensilios de cocina, como bowls, no sé, ollas, no es necesario tenerlos especialmente para, no es necesario tener utensilios especiales para cocinar, mezclar o servir. Pero sí se deben lavar cuidadosamente para evitar la contaminación con gluten. Solo en el caso de algunos utensilios que son como más porosos, un material más poroso, como un palo de amasar, un colador, una espumadera, en este caso sí conviene tener unos utensilios propios para el paciente con celiaquía. Por ejemplo, tostadora. También se recomienda la utilización de una tostadora exclusiva para el pan libre de gluten. En cuanto al uso de aceite, por ejemplo, obviamente debemos utilizar el aceite limpio, o sea, no un aceite usado, si vamos a hacer alguna fritura, por ejemplo. En cuanto a hornos y microondas, se pueden utilizar para cocinar alimentos sin gluten, pero siempre que no haya restos de harina o de alimentos con gluten en las bandejas o recipientes que se vayan a utilizar. Durante el servido de los alimentos tenemos que, cuando vamos a llevar los alimentos a la mesa, aquellos alimentos libres de gluten, como el pan o la comida, tienen que estar servidos en recipientes exclusivos y sin tener contacto con otros alimentos que contengan gluten. Para alimentos untables como quesos, manteca, dulces, mayonesa, que fácilmente pueden contaminarse con restos de alimentos con gluten, por ejemplo, migas de pan, se recomienda comprar un envase individual o bien fraccionarlo en un recipiente tapado e identificado de uso exclusivo del celíaco. Por ejemplo, un pote de mayonesa, no sé, o una manteca.
Bueno, y ahí termina lo que es la enfermedad celíaca. Yo les dejé también por qué se pueden dar transgresiones a la alimentación. ¿Ustedes qué les parece? ¿Por qué un paciente puede tener una transgresión alimentaria? Por ejemplo, perdón, ¿decía? Sí, puede, profe, porque le desea comer algo que tenga gluten. Claro, eso es voluntario. Involuntario, Contaminación. contaminación, muy bien, contaminación cruzada es una involuntaria. ¿Qué más? No consultar en un restaurante. También, o puede ser por ejemplo, ir a una fiesta y no haya alimentos para el celíaco, o puede ser, bueno, por la edad, por rebeldía o por no aceptar la enfermedad, o puede ser también por bajos recursos, el paciente no tiene los recursos adecuados, o no se le ha dado. Sí, o no se le ha dado. Perdón, ¿decía? Es cara, profe, le digo, la dieta. Y sí, las harinas son carísimas, sí. Profe, cuando quieren salir a comer con amigos también cuesta un montón. Más en los pacientes diagnosticados en la adolescencia, es muy complicado. O, por ejemplo, no se le ha dado la educación alimentaria adecuada, o sea, no se le ha explicado los riesgos de la enfermedad o dónde está presente el gluten. Hay transgresiones, bueno, voluntarias o involuntarias. Bueno, acá termina la clase. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. Bien. Yo lo que he visto, profe, que se han incorporado más lugares y pastelerías, todas esas cosas con gluten. Desayunos con gluten, o sea, libre de gluten, sin gluten. Sí. Eso está bueno para las personas, porque por ahí era una barrera también social, como usted hablaba del otro tema de las disfagias, también esto también, porque usted decía que voy a ir a mirar cómo comen. Claro, sí. Profe, a mí también me pasa, porque había una señora de donde trabajo que estoy expuesta al público, que vienen a comprar. Me pasaba que una señora venía todo y preguntaba sin TAC. Y todo viene con TAC. La mayoría de cosas. Sí, hay que ponerse el loguito. Por ahí hay, ahora también, como dice Bessier, no solo en los lugares de comidas, pero también las industrias también incorporan estas modificaciones a sus alimentos para evitar la incorporación de estos almidones o gluten o estas proteínas. Entonces, por ahí se incorporan al listado productos que antes no estaban. Y siempre, como les digo, vean las etiquetas porque es muy importante. El listado uno nunca está quizás con el celular o con internet o en una computadora para ver qué alimento sí, qué alimento no. Ojo también con los productos como las cremas, pastas dentales, los medicamentos que tienen como excipientes almidones. Eso, profe, sí, hasta los medicamentos vienen con el sellito. Claro, eso yo no sabía, profe. Por ejemplo, cuando usted dijo de la crema dental, yo no sabía. Nunca lo escuché, pero ahora para saberlo. Sí. Profe, incluso hasta los shampoos. Yo tengo mi nena que al principio fue diagnosticada, bueno, buscaban por el lado de la celiaquía, bueno, después alergias alimentarias y después, bueno, era una APL. Pero al principio los empiezan a estudiar por celiaquía. Sí. Y en los niños tan chiquitos es muy difícil el diagnóstico porque no se les puede hacer la biopsia. Sí. Exactamente. Bueno, sí, hasta por eso les puse también para consultar sobre algún producto cosmético, también se pueden consultar. Gracias. Yo creo que depende del médico, profe, porque es para dónde rumbean. Siempre igual, estas enfermedades, lo ideal siempre es estar con médicos especialistas, en este caso gastroenterólogos y nutricionistas para hacer el tratamiento o la intervención nutricional, también que sean especialistas en celiaquía. Porque como les dije, hay diferentes formas clínicas que muchas veces, bueno, no se tiene en cuenta eso y, bueno,
nada, siempre es importante Sí, atenderse con abordar bien. Exactamente. Que por ahí a mí me pasó con las tiroides. Me hicieron todo y me hice a lo último, voy a ver si es la tiroides. Era la tiroides. Y así pasa. Uno llega a lo último, capaz que un año haciéndose estudios o algo y recién se lo dicen al final. Al final, sí. Profe, de todos modos, ahora hay mucho ruido. Hay una enfermedad nueva que están hablando mucho de lo que es el SIBO. Sí, no tengo conocimiento, pero sí lo he escuchado del SIBO. Sí, Sí, que también si quieren para... se confunde mucho con las enfermedades celiaquías o con la inflamación abdominal y todo eso. Exactamente, por eso actualmente se habla mucho de la microbiota intestinal, favorecer una adecuada microbiota con frutas y verduras adecuadas para producir estas bacterias intestinales beneficiosas y evitar la proliferación de otras que ocasionan a veces estas problemas. Claro, por eso el agua de kefir y todo eso. Exactamente. Bien. Kefir, kombucha. Claro, sí, a mi nena en principio para alimentarla me recomendaron mucho el agua del kefir. Es todo un tratamiento, pero sí, es muy buena. Sí, es muy buena. Yo no la he probado nunca. Me han dicho que es fea. Yo le hacía la leche con eso, así que imagínese. Bueno, profe, chao, me desconecto. Listo, están liberados, chicos.